¿Listos para grabar? Vamos al tema. Rompiendo paradigmas impuros. Estamos hablando de una serie, de hablar de paradigmas. Y hemos hablado del significado de lo que es el paradigma, y lo vamos a repetir una vez más, pero vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios con este tema. Entonces, en Mateo, capítulo 5, versículo 27, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si vamos a una versión original, cualquiera que mira a un ser de otro sexo, bueno, ahora ya no se sabe uno a quién mira, si mira al hombre o a la mujer, pero bueno, cualquiera que mira a su mismo sexo, diferente sexo, lo que sea, cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo, dice, ya adulteró en su corazón. Ahora, un paradigma es una idea preconcebida recibida en nuestra mente y alojada en nuestro corazón. Quizás hemos recibido ideas preconcebidas, a veces tengo que mirar para allá porque esa es la cámara que me está enfocando. Y idea preconcebida ¿de dónde? De mi abuela, de mi tío, de mis antepasados. Y nosotros, como siempre he repetido, el pueblo latino viene con esas ideas preconcebidas arraigadas en la mente, y llegamos a Jesús y no las cambiamos. No cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, porque el paradigma no solo nos envuelve, sino que nos controla, nos domina. Bueno, sí, ahora el pastor predicó, ahora el mensaje dice, ahora la Biblia enseña, pero yo sigo manteniendo mi postura. No cambio mi forma de pensar. Y entonces el Señor tiene que aclarar, por eso el versículo que yo les leí, cualquiera que mira, o sea, cualquiera que en su mente tiene algo que no es correcto, entonces ya adulteró en su corazón, y define el paradigma lo que es la realidad y descalifica las demás opciones. No hay otras opciones. Uno se lo ve en el ser humano, en el comportamiento del ser humano. En nuestro diario vivir podemos darnos cuenta si hemos cambiado nuestra forma de pensar o seguimos viviendo en el estilo de vida que me enseñó mi abuelita, mi papá, mi mamá, y sigo viviendo en ese estilo de vida. No cambié. Entonces, la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y que tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que nosotros tenemos que vivir con la mente de Cristo, no con ese paradigma del pasado. Los paradigmas pueden tener vigencia durante siglos y hasta milenios, en cambios algunos. ¿Y por qué vienen esos paradigmas? Porque la iglesia necesita ser limpia. Necesitamos limpiar la iglesia. ¿Cómo se limpia la iglesia? ¿Sí, paso el vacuum, limpio la aspiradora, paso la aspiradora y ya limpié la iglesia? No, la iglesia somos nosotros, no es el edificio. Cada uno de nosotros necesitamos limpiar. Y primero para limpiar tiene que ser limpia nuestra mente de recuerdos pasados. Como estamos hablando las enseñanzas de los viernes, recuerdos pasados que están en nuestra mente y que son imborrables y lo traemos al día. O sea que al ministrar sanidad interior o liberación, nos damos cuenta de que 7 de cada individuo tienen problemas de inmoralidad sexual. 7 de cada 10 individuos, puede ser hombre o mujer, tienen problemas de inmoralidad sexual. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas de inmoralidad sexual? Masturbación, bestialismo, fantasías sexuales, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, lascivia, inmundicia, aborto, incestos. Es increíble, usted entra en el internet y yo quise averiguar lo que significa, sé lo que significa incesto, pero quise traer una definición, de acuerdo al diccionario. Y usted entra al Google y busca incesto, y se le aparecen todas cosas pornográficas, relaciones sexuales de padres con hijas, abuelos con nietos, incesto, solamente tiene que buscar incesto. O sea que hoy no hay nada que descubrir, todo está descubierto, pero esto existe hoy. El incesto existe hoy. Parece una cosa del pasado. Ahora, no piense usted que porque no tiene problemas en estas áreas, y usted diga, yo no necesito este tema, no necesito ser limpio. Sin embargo, sí necesitamos ser limpios.
limpiar nuestra mente, nuestra forma de pensar, que es lo más importante. ¿Por qué digo eso? Porque la inmoralidad es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón, dice la palabra de Dios. Dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla o a un hombre, ya adulteró en su corazón. O sea que es una actitud del corazón. En Mateo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús está aclarando, lo vamos a aclarar eso un poquito, le está hablando a los fariseos, porque los fariseos se creían que ellos eran santos, se lavaban las manos antes de comer, y Jesús les aclara. En Marcos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez. O sea, si usted lee los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, usted se va a dar cuenta que están todos de acuerdo. Juan es el único que no está de acuerdo en los tres evangelios sinópticos. Juan habla más bien de la muerte y resurrección de Jesús, de la cruz, pero los otros tres se acercan a dar explicaciones de casi lo mismo, por eso son sinópticos. Ahora, cuando usted lee esa parte, el texto sin contexto es un pretexto, usted tiene que leer todo el contexto para entender el texto. Jesús estaba muy ocupado, dice la Biblia, predicando en Galilea, y se acercaba la fiesta de la Pascua del año 32, seguramente se dirige a Jerusalén para celebrarla. Todos los años iba Jesús a Jerusalén a celebrar la Pascua, y eso lo mandaba la ley de Dios, el Antiguo Testamento. Y lo hace con precaución, pues los judíos siempre estaban detrás de Jesús. Esos 3 años y medio que Jesús estuvo aquí con nosotros, los judíos estaban viendo qué es lo que hacía. Es como la gente nos mira a nosotros los cristianos, qué es lo que hacemos, cómo nos movemos, qué pensamos. Por eso la familia nuestra es el peligro nuestro está en la casa, dice la palabra, en la familia nuestra, porque nos mira, nuestra familia nos mira cómo nos movemos, qué hacemos, qué pensamos, qué decidimos. Y Jesús entonces regresa a Galilea y sabe que los judíos los estaban mirando, los fariseos. Estaba en Capernaum, y cuando vinieron los fariseos y los escribas a verlo, ¿y por qué hace ese viaje Jesús? Bueno, estaba buscando algún motivo para acusarle. Los fariseos y los seduceos, todos esos sectas, estaban buscando algo para tomarlo a Jesús. Vamos a ver si este realmente es el Hijo de Dios, vamos a ver si es Dios. Y ¿por qué tus discípulos, pasan por alto, le dice Jesús, las tradiciones de los hombres de tiempos antiguos? O sea, Mateo dice, ellos no se lavan las manos antes de comer, pero lo cierto es que Dios nunca le mandó a su pueblo que siguiera el ritual de lavarse las manos. Ellos se lavaban las manos, los fariseos, era un ritual, y Jesús no está de acuerdo con los rituales. Por eso la religión tradicional que hace rituales, Jesús no está de acuerdo con esos rituales. Él quiere ver un cambio de corazón. Y las manos hasta el codo se lavaban ellos. Así los fariseos piensan que no estaban haciendo algo grave, sino que se estaban limpiando bien. Y Jesús no les está diciendo que las normas habituales de higiene no son importantes, porque lavarse las manos usted antes de comer, a menos hoy los jóvenes, los niños ni se lavan las manos, comen con las manos sucias. Nosotros si comemos con las manos sucias estamos comiendo con virus y todas esas cosas, hay que lavarse las manos. Está bien lavarse las manos, pero un ritual como hacían ellos, ponían las manos así, se dejaban correr el agua, tenían que poner las manos al revés. Era un ritual. Y Jesús les dice, ¿acaso ustedes creen que porque se lavan las manos son mejores que los que adulteran, los que andan en fornicación, los mentirosos? No, eso no es así, dice Jesús. Jesús le estaba explicando. Y tampoco les está diciendo que preparen o consuman alimentos sin lavarse las manos. Claro, se tenían que lavar las manos. Pero estaba condenando la hipocresía que había en esos líderes religiosos. Y eso nos está hablando a nosotros. La hipocresía que hay en nosotros. De que nos creemos santos, nos creemos mejor que otros, nos creemos apartados, nos creemos que somos los mejores cristianos del mundo. Sin embargo, no es así. Entonces, cuando otro ve que no hay sinceridad en uno, en vez de acercarse a Dios, se apartan.
Uno tiene que ser ser humano normal, normal. Somos seres humanos de carne y hueso. Esta carne está en nosotros. Este estado está en nosotros. Entonces, en realidad, Jesús les habla y dice, lo que contamina a una persona no es lo de afuera, es lo de adentro. Nace en el corazón. Y ahí los confronta. Nace en el corazón. Es la actitud de una persona, es la forma de desenvolverse, es cómo uno se maneja, es lo que piensa, es lo que dice. Los viernes estamos tratando de hacer con ustedes eso, ver lo que hay en la mente de ustedes, ver qué hay en el corazón de ustedes. Es importante en las reuniones que tenemos los viernes ahora. Y cuando hay una actitud en el corazón, lo único que se espera es una oportunidad para actuar. Digamos, usted llega hoy acá y yo le dejo un billete de $100 ahí aquí arriba. Lo puedo hacer a propósito, ¿verdad? Lo voy a hacer a propósito. No lo voy a hacer. Voy a dejar un billete de $100 aquí arriba cuando traigo el alfolí y me voy a la iglesia. Y me voy a la oficina. Y usted, hermano, ya se lo puso en el bolsillo. ¡Qué rápido! Por eso el hermano Gómez todas las veces me dice, pastor, déjeme que yo llevo el alfolí a la oficina suya. Y le pesa al hermano, le pesa. Pero él dice, no se haga problema, yo la llevo. Y él cuando trabajaba, antes de jubilarse y trabajaba, era cerrajero. Él sabía cómo abrir eso. Tiene una ganzúa. Mire la picardía de su esposo, hermana. Qué pícaro que es su esposo. Tremendo, yo lo amo mucho por eso. Lo amo por la picardía, la gracia que tiene. Ahora, todos nosotros tenemos un área débil. ¿Tenemos un área débil o no? Y cuando nos da esa área débil la oportunidad, $100. Para adentro. Estoy hablando de $100. Alguien decía ayer, escuché a alguien decir, si vas a robar, no robes $100, vas a ir preso por $100. Roba millones. Es el consejo que te dan. Si vas a robar, no robes $100, roba millones. Entonces esa área débil, que Satanás la conoce, porque usted la dijo un día, porque cuando hablamos en lengua, él no tiene la interpretación, Satanás. Por eso es bueno recibir el bautismo en el Espíritu Santo y tener ese don de hablar en lengua. Y cuando hay que orar, es mejor orar. Señor, él no entiende el lenguaje. Pero cuando le digo, Señor, mira, mi esposo es un adúltero, mira, ya sabe, Satanás le dijiste a Satanás que tu esposo es un adúltero. Señor, pero mira mi carácter, yo soy una persona egoísta, soy una persona orgullosa. Ya le dijiste a Satanás que eres una persona orgullosa. Y él ya conoce tu área débil. Y entonces, ahí es donde Jesús quiso trabajar con esos fariseos. David tenía áreas débiles, era rey. Pero antes de mandar llamar a Betsabé, el pecado de adulterio, fornicación y asesinato. Adulterio porque era una mujer casada, si no era fornicación, ya estaba en el corazón de David. No sé si me está entendiendo. Desde que usted se levanta a la mañana, usted en su corazón ya predeterminó qué va a hacer. Cuando Ananías y Zafira le robaron al Espíritu Santo en Hechos, en la primera iglesia, el pecado estaba en el corazón de los dos, porque en menos de 3 horas los fulminó Dios. Y eso ocurre hoy en muchas personas que no diezman. El pecado de no diezmar está en el corazón, en la actitud. No, si la Biblia a mí me dicen, pastor, pero si la Biblia no dice que hay que diezmar. No dice. Dice que hay que dar el 90%, no el 10%. Gracias que Dios te pide el 10%.
Entonces Jesús confronta a esos fariseos hipócritas cuando le trajeron a la mujer encontrada en adulterio. ¿Ah, sí? Y entonces Jesús, ¿qué les dice? A ver, ustedes, todos los de la iglesia majestad, no, acá no, porque acá no juzga a nadie. Pero todos los que están juzgando, dice, a ver, tomen una piedra, tírensela, que esté sin pecado. O sea que Jesús sabía cómo confrontar la hipocresía. Con la Biblia, claro, nosotros tenemos la Biblia para confrontar la hipocresía. Ay, pastor, yo no sabía lo que hacía. Pero yo no fui, fue él. Yo no lo hice. Sí lo hice. Sí fui yo. Entonces, así como ninguno de los presentes pudieron arrojarle una piedra a esa mujer, así los fariseos no podían juzgar a Jesús, pero lo juzgaban, lo culpaban. Si tú eres Dios, bájate de la cruz. ¿Acaso se podía bajar? Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos quitar de nuestra mente toda inmoralidad, todo acto inmoral. Efesios dice, fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y creo que resumir el tema hoy, veremos lo que nos dicen algunos diccionarios más específicamente. Y es lógico primero entender el significado del término en el español, moderno. El diccionario Larousse nos dice de la fornicación es tener ayuntamiento o cópula carnal, generalmente fuera del matrimonio, porque fornicar es fornicar dentro o fuera, pero fuera del matrimonio se lo considera pecado. El diccionario manual de la lengua española de Cervantes dice fornicar es tener ayuntamiento carnal fuera del matrimonio. Entonces ya vemos que el significado de la palabra no es dado por mi persona, está en el diccionario. Los que aclaran lo que significa la palabra fornicar. También fornicar significa andar detrás de otros dioses. Entonces la fornicación es tener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Hoy dígame usted, ¿quién se casa sin haber tenido relación sexual? Ni pensemos. ¿Quién se casa? O sea que el sexo prematrimonial, que hoy la prueba del amor, dicen algunos, que hoy inclusive aconsejan muchos a tenerla para evitar divorcios en el futuro, Dios nos la aconseja. El sexo prematrimonial es fornicación, y en el Nuevo Testamento fornicación se traduce como porneía, que deriva a la pornografía. Quiere decir que antes de casarse, si uno tiene una relación, es como estar involucrado en la pornografía. ¿Y por qué? Porque es un comercio sexual fuera del matrimonio. El diccionario evangélico de la teología por Elwell dice, la fornicación significa no comunión sexual voluntaria entre una personas no casadas. O sea, en un sentido más amplio, esa porneía o pornografía, la convivencia ilícita de cualquier sexo con una persona casada, es fornicación. La Enciclopedia Internacional Estándar de la Biblia destaca que toda forma de incontinencia, wow, masturbación, todo lo que sea, está incluida en el término fornicación. Yo les mandé a ustedes, los que tienen email, les mandé algo el otro día, porque yo me sorprendí de ver como la cadena Walmart, Amazon y todas esas cadenas ahora están vendiendo vibradores para las mujeres. Y es un comercio. Cantidades de mujeres que están comprando esos vibradores, casadas, no casadas, solas, solteras, pero Amazon, Walmart y todas las cadenas haciendo negocio con las mujeres. Así que imagínense hoy qué sociedad tenemos, ¿verdad?
Otro léxico griego agrega que fornicación es propiamente ayuntamiento carnal ilícito en general y significa como si fuese prostitución. O sea, falta de castidad. El erudito del griego, Barclay, explica que porneía es inmoralidad sexual. Por tanto, la fornicación es una práctica completamente prohibida en la Biblia y solo aceptada en el matrimonio. Qué difícil que nos pone Dios las cosas, ¿verdad? Solo aceptada en el matrimonio. O sea que Dios te dice, tú quieres esto, te tienes que casar. Y viene el gobierno encima, el Internal Revenue Service, y te dice, ¿quieres pagar menos impuestos? Te tienes que casar. ¿Quieres pagar menos impuestos? Tienes que tener hijos. Oh, Dios te agarra por un lado, el Internal Revenue Service por el otro. Si no te casas, no puedes hacer descuentos de impuestos. Tienes que comprar casa, tienes que tener hijos. Si tienes 2 o 3 o 4, mejor, porque tienes más didáctico. Entonces nosotros estamos atrapados por Dios por un lado, por el Internal Revenue Service y estamos atrapados por el otro. Ahora, que el hombre mire a una mujer o que una mujer mire a un hombre es normal. Lo que no es normal es que un hombre mire a otro hombre y que una mujer mire a otra mujer. El problema es cuando la miramos para codiciar. Yo me acuerdo que al año y medio de casado, cuando nos casamos, en el año 69, fuimos a Bariloche en luna de miel y conocimos una pareja. Nos hicimos amigos de una pareja. No éramos cristianos en aquel tiempo. Cuando regresamos de la luna de miel, empezamos a salir esporádicamente con ellos, allá se acostumbra mucho ir a los ríos, no hay acá como mar, río, el río de la Plata y todas esas cosas, o si no se va a piletas de natación, swimming pool. Y fuimos un día a una pileta en Ezeiza, donde está el aeropuerto cerca, a tomar un domingo, porque la pastora tenía su peluquería, trabajaba los sábados hasta tarde, nos fuimos los domingos. Y estábamos sentados los 4, tomando mate. Se acostumbra el mate en Argentina, se tomaba mate o café caliente. Y bueno, estábamos ahí tomando y teníamos un fuego, una hornalla ahí, una estufa con una pava, calentando agua. Y ¿te cuento la historia o no se la cuento? Ah, sí. Les gusta. Se la cuento. Bueno, estábamos los 4 conversando bien. Y pasa una chica en bikini. Éramos jóvenes en aquel tiempo, teníamos 22, 23 años, joven. Y pasa una chica en bikini. El muchacho, el otro, el que nos hicimos amigos después, falleció después. Al poco tiempo falleció. Pasó la chica y es normal en un hombre hacer esto. Y la miró. La esposa vio que el marido miró a esa joven, tenía la pava caliente, se lo echó acá, toda la pava. Le quemó todo el asunto. Y le dice, es la primera y última vez que miras a una mujer fuera de mi persona. Sí, yo creo que ese fue el salto remedio. Creo que si pasaba alguien hacía así. Quemadura de segundo grado, de primero, no sé. Entonces es normal mirar, pero lo que es normal es codiciar. Y eso pasa mucho en las iglesias. Yo les quiero abrir el corazón y un poco la mente. En la primera iglesia donde estábamos nosotros, el pastor tenía una secretaria. La secretaria conocía al Señor desde la cuna. Y el pastor, lógico,
A la secretaria la tiene que tratar bien, porque está trabajando con el pastor. Cuando va a la casa, la esposa es diferente. El pastor la trata a la esposa como su esposa. Si le tiene que gritar a la esposa, le va a gritar. Si se va a enojar con la esposa. Pero no se puede enojar con la secretaria. Entonces la secretaria iba a la casa y el esposo de la secretaria se enojaba con ella y le decía, tú no me tratas como el pastor me trata. Cuidado con hacer comparaciones, porque ahí es un problema. Cuando empezamos a comparar matrimonios de otros, cuando empezamos a comparar comportamientos de otros y pegarle a nuestro cónyuge, ahí empieza el problema. No se divorciaron este matrimonio por la gracia de Dios, pero después la mujer, la secretaria, tuvo que dejar el trabajo, por supuesto, porque todos los días llegar y decirle, el pastor me trata diferente, el pastor me trata diferente, el pastor me trata mejor que tú. O sea, hay licencia en el aspecto de ver con pureza en el corazón, pero sin codiciar. Y no es fácil porque la carne está dentro. Y el apóstol Pablo llegó a decir, ni con los adulterios y fornicarios coman. Hoy tenemos algo, ¿no? Hoy tenemos, ¿cómo se llama hoy? Lo que tenemos hoy. ¿Pero cómo se llama? No? Taquiza. Bueno, hoy tenemos taquiza. Si ustedes van a comer, ahí dice, no coman ni con los adúlteros ni fornicarios. Así que hagamos 2 mesas, ustedes, vayan 2 mesas con sign, hagan el sign, acá cuánto cobra, cuánto se paga, y acá ponga adúlteros o fornicarios, ponga, esta es la mesa para adúlteros y fornicarios. Y entonces esta es la mesa para los santos. Y cuando usted pone ese cartel y le pregunte, ¿y por qué hizo eso? No, el mensaje dijo eso. El pastor, el mensaje hoy, que no hay que comer con los adúlteros y fornicarios. Y si alguien quiere mentir, peor, porque el padre de mentira es el diablo. Así que el que es adúltero y fornicario dice, no, yo los voy a engañar a estos. Y se sienta acá. Soy un santo. El santo de Israel. Entonces el diablo está con el santo de Israel, porque está mintiendo. Ahora, escuche, uno puede caer una vez en la vida, claro que uno puede caer. David cayó. Se levantó. 7,000 no doblarán rodillas, dice la palabra. Pero el problema es vivir practicando estas cosas. O sea que hay personas que necesitan esa liberación en esa área, y hay personas que se les arrancó la telaraña, pero la araña queda viva. Y ahí es un problema. Porque ¿vieron la araña cómo trabaja? Y a veces vemos la telaraña nosotros, a mí me ha pasado que voy con una escoba y tiro la telaraña y me aparece la araña por el otro lado. Entonces, los seminarios de liberaciones son buenos porque la telaraña la quitamos, pero le quedó la araña. O sea, el hábito, la adicción. Por eso, la peor adicción para que una persona se restaure es las drogas, por las neuronas quemadas. Es muy difícil que una persona drogadicta, el perro vuelve a su vómito, el drogadicto vuelve a las drogas. Es muy difícil que sea libre. Entonces todo pecado comienza, todo pecado comienza, ahí ya. Es bien sencillo esto, bien suave trabaja. Todo pecado comienza con una siembra de un pensamiento en nuestra mente. Pero mientras dormían, dice Mateo, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Eso es lo que nos aconsejan a nosotros los pastores, tener cuidado en la congregación, porque hay cizaña y hay trigo. Entonces, cuando uno trabaja en el área de liberación o en el área de liderazgo, tiene que tener cuidado con quién está tratando. Acá, de acuerdo a Mateo, dice que la semilla llega a la mente, baja al corazón, y cuando uno la baja al corazón, se hace cosecha, fruto. O sea, ¿quién siembra la semilla? ¿Es Dios? No. Es Satanás, que conoce nuestra área débil. Pero mientras dormían, ay, las noches, cuántos sueños eróticos, cuántos sueños tengo yo de noche. Hay sueños que comí mucho y tengo pesadillas, pero hay sueños que tengo necesidades físicas. Mientras dormían los hombres, o sea que las noches se prestan a pecar. Y la destrucción de un matrimonio comienza con un pensamiento en una mente, en su mente. Cuando crece ese pensamiento, se convierte en un árbol y ese árbol lo consume a uno. ¿Y por qué? Porque nosotros entretenemos ese pensamiento. A veces a mí me cuesta, me tengo que levantar a la noche, me vienen pensamientos, pero feos de cosas feas, no de este tipo, de otro tipo. Y me tengo que levantar, ir a la oficina, ponerme a orar, a estudiar la palabra. Por eso a veces ustedes reciben textos míos a las 2, 3, 4 de la mañana. Porque cuando vienen esos pensamientos hay que levantarse, hay que echarlos fuera, en el nombre de Jesús. Una semilla sembrada en la mente en forma de pensamiento puede llevarte a ser pronto una prostituta, un ladrón, o llama ¿qué? ¿Qué quieres hacer? Y cuando usted se propone, o cuando nosotros nos proponemos a buscar lo malo llega. En cambio, cuando buscamos lo bueno, también lo bueno llega. Eso es importante en la iglesia. Si tú buscas amistades malas, te vas a contagiar. Si buscas amistades buenas, va a mejorar tu relación con Dios. Hay ciertas personas que aceptan esos pensamientos malos, lo bajan al corazón y cuando el diablo les da esa oportunidad, lo consumen. Por ejemplo, pensamiento de rebeldía, de traición. La traición en su mente va destruyendo la barrera de santidad, claro. Y la traición en la mente va destruyendo la barrera del temor a Dios. Cuando uno comete algo y le sale bien, lo vuelve a cometer y después lo vuelve a cometer y lo vuelve a cometer. Porque le salió bien una vez. Estamos acostumbrados a engañar al Internal Revenue Service con los impuestos, muchos. Ustedes ven en los diarios hoy en día, fraude de acá, fraude de acá, fraude de acá, se robó dinero, hasta los jugadores de fútbol tratan de evadir impuestos. Pero después de unos años, cuando sale a la luz, te vienen 10 años con penalty, con penalidades que vas a tener que pagar retroactivo todos esos 10 años que dijiste, yo al Internal Revenue Service lo engañé. Debemos destruir entonces, ¿qué? Los pensamientos impuros. Ese es el tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, dice Pablo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que la mente tiene que ser esos paradigmas que yo tenía del pasado. Pobrecito, no tengo plata, voy a robar para comer. Porque hoy, yo no sé si usted escucha en los noticieros, esta persona está indocumentada, salió de su país y robó para comer, pobrecito, no lo van a meter en cárcel, robó para comer. Claro.
Robó para comer. Robó. Entonces empezamos nosotros, el media, a transmitir que robar para comer es bueno, es aceptable, es necesario. Si estás pasando hambre, roba para comer. Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La televisión es un arma sexual hoy en día. No es la, como decía Gigi Ávila, ¿verdad? La caja del diablo, porque hay cosas buenas, pero es un arma sexual. ¿Qué tiene que ver un carro, comprar un carro que te pone una mujer en bikini para que tú compres un carro, un automóvil? ¿Qué tiene que ver la mujer en bikini al automóvil que tú vas a comprar? Es que no llama tanto la atención un automóvil para el hombre, pero sí llama la atención ver a una mujer en bikini. Entonces las propagandas son de mujeres sexuales, sexy. Cortar y arrepentirse de esos malos pensamientos, dice la palabra. Proverbios, el que encubre sus pecados, el que encubre sus malos pensamientos, no prospera. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pablo le dice a Timoteo, enseña a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¡Wow! Hoy no tenemos ancianas en las iglesias. Las ancianas dejaron de ser ancianas. Y menos enseñar a las más jovencitas, las ancianas. Ahora tienen para disfrutar. O sea que debemos cortar todo pensamiento impuro de nuestra mente y concentrarse en la visión que Dios nos dio. Las ancianas como madres, jovencitas como hermanas con toda pureza. O sea, hay que enseñarle que los jóvenes, hay que enseñarle que no vienen a la iglesia a buscar novio o novia o dating. Vienen a buscar a Dios. Pero es difícil enseñarle eso, ¿verdad? En segundo lugar, ¿cómo podemos romper esos paradigmas? Es activar un nuevo ciclo de pensamientos en su vida. Activar un nuevo ciclo de pensamiento en su vida. Y ahí viene ese paradigma ahora. Este lo tengo que desactivar y este lo tengo que activar. Esto me hizo acordar el viernes que fui a cambiar la batería del carro, del automóvil, y el que estaba instalando la batería, yo lo estaba mirando y puso el cable positivo en el negativo y el negativo en el positivo. Y yo lo estaba mirando, ¿verdad? Bueno, eso es lo que muchos de nosotros hacemos, ¿eh? Por eso no cambiamos nuestra forma de pensar. Porque usted cuando hace eso, el carro no le va a arrancar. Y eso es lo que está diciendo. Tienes que cambiar esos cables. Switch, invertirlos. Y Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, vamos a ir ahí. Ay, ¿qué pasó con esto? Esto está tan suave. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué tiene en su versión usted ahí? ¿Qué tiene? Yo aquí tengo las viejas pasaron. ¿Usted tiene las viejas pasaron? No, ¿cómo van a pasar las viejas? Las cosas viejas pasaron. ¿Ve que usted no tiene la versión nueva? Tiene que actualizar la Biblia. ¿Qué pasó, Moisés? Las viejas pasaron. Actualiza la Biblia, hermano, por favor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dicen que por 21 días, cuando uno lo hace continuo, como lo que hicimos del azúcar, la pastora me dice, ¿vistes? Hiciste el ayuno del azúcar
y te sentís mejor. Yo no me siento mejor para nada. Y ahora me dice, después de 21 días me dice, seguro que no te va a gustar el azúcar. No, como antes no, más me gustaba, ahora quiero. Porque me sacrificó un mes con azúcar. Dicen que si haces 21 días seguidos, se te va el hábito. ¿Usted cree eso? Sí, pero yo no creo. Le voy a decir a mi esposa, vamos a separarnos por 21 días. Después de 21 días nos volvemos a juntar. Y me va a decir ella, ¿y se te fue el hábito? Es que después de 21 días tú dijiste que el hábito se te va. Y bueno, acá dice que debemos matar los hábitos viejos. Por 21 días no voy a ver televisión. Y después de los 21 días me quedo pegado en la televisión. ¿A dónde se cambian los hábitos? ¿Sabe cuando uno cambia los hábitos? Cuando uno tiene al Señor en el corazón. Acuérdese que Dios no quiere esos sacrificios humanos. Lavado de manos, de esas cosas. Sí, son buenas, nos ayudan. Me dice el médico en el test último que me hice de sangre, me dice, cuídate porque estás cerca de tener diabetes. Bájale al azúcar. Otro más que me dice que le baje al azúcar. Ya son 2 ya. Entonces voy a tener que bajarle al azúcar. Pero no por un hábito. Porque hay una necesidad. Porque Dios te habla. Y bueno, yo recibí, esto es de Dios. Voy a tener que bajar el azúcar. Voy a tener que bajar todo lo que sea dulce. Ahora cuando mi esposa me pide un beso, le digo, dámelo así. Que no sea dulce, ¿verdad? Entonces, pensamiento de miedo, de soledad, de tristeza, de soledad, otra vez, bueno, de inmoralidad, yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Ahora, si el diablo te gana la batalla en la mente, si gana acá, la va a ganar en todo el cuerpo. Y yo no estoy diciendo que el ayuno sea malo, cuidado. Cuando uno ayuna, pero por ayunar. Cuando uno pone a Dios en la realidad de las cosas. Porque yo estoy de acuerdo que hay que comer sano. Pero no estoy de acuerdo en las personas que me dicen, yo como sano para adelgazar. Son 2 cosas diferentes. Si usted está haciendo una dieta, no diga que está comiendo sano. Está comiendo sano para adelgazar, es otra cosa diferente. No le mienta a Dios. Estoy haciendo régimen, estoy adelgazando. Ah, ok, bueno, Dios te acepta la verdad. Pero estoy comiendo sano porque la otra comida me hacía mal y resulta que estás tratando de comer sano para adelgazar. Ahora, de acuerdo a la palabra, no es pecado ser tentado. No es pecado. Jesús fue tentado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús fue tentado. ¿Es pecado ser tentado? No. Pero Pablo trae una solución. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mi primera novia,
por decir novia, yo nunca tuve novia, solo la pastora, pero esta niña de 8 años se pensaba que yo era el novio. 8 años tenía. Y jugábamos a las escondidas. ¿Sabes qué es jugar a las escondidas? Esconderse y que el otro te encuentre. Teníamos 8 años. Estoy hablando de 40, 50, 60 y... 30 años atrás. Le estoy hablando de 30 años atrás. Pero la tentación era tan grande en los niños de 8 años que cuando nos encontrábamos, porque uno se esconde, era de noche, en aquel tiempo en el barrio no hay luz, todo oscuro. Imagínense, jugábamos a los 8 años en la calle, a las escondidas, sin luz, sin asfalto en las calles. Mire de qué época le estoy hablando yo. Pero el deseo de ella y el mío de 8 años de encontrarnos, ¿saben por qué? Porque cuando nos encontrábamos nos dábamos un beso inocente de niños. 8 años. Un beso inocente. La tentación está en el corazón, inclusive de niños. ¿Y sabe lo peor que está pasando hoy en día? Que antes, cuando venía esa tentación, yo iba al hermano Moisés, al hermano Gómez, al hermano Carlos. Digo, hermano, ora por mí. Estoy pasando una tentación. Y las hermanas buscaban otras hermanas y le decían, Rosita, ora por mí porque estoy pasando una tentación. Ahora no hacemos eso. Ahora no buscamos ayuda. Ahora no queremos confesar nuestra debilidad, porque especialmente a los hombres no nos gusta abrirnos con nadie. Jesús fue tentado en todo. ¿Fue tentado con mujeres Jesús? Claro. María Magdalena, me imagino, era una escultura, una belleza de mujer. ¿Fue tentado humanamente Jesús? Claro. Acuérdense que Jesús, en su 100% de humanidad, hizo todo. Durmió, comió, sintió dolor, sueño, de toda hambre. O sea, Jesús era humano. Y como humano tenemos que entender y tener sentido común que Él también fue tentado como humano. Pero sin pecado, dice la Biblia. Y especialmente a las mujeres, cuando los hombres son tentados, la esposa, como hizo esta mujer, no le pegue, ore por él. Trate de ver en qué área es tentado y supla esa área. La industria de la pornografía es más grande que el CNN, que Fox News, que CBS, que ABC, que MBC, que todas las cadenas de televisión. ¿Y sabe qué es lo que da más dinero hoy? La pornografía de niños. Este mensaje no me lo dejan sacar en la radio. No en esta sí, donde estamos ahora en la 1580 sí. Pero en Radio Nueva Vida no lo podía sacar. ¿Cómo vas a hablar? Vas a usar palabras fornicación, adulterio, masturbación. No, lascivia. No puedes decir eso, hay niños escuchando la radio, me decían los directores de allá. Por eso nos salimos de esa radio también. Porque no nos dejan hablar de estas cosas cuando es necesario hacerlo. Especialmente cuando hay hijos de por medio. Hay parejas que viven hoy sin casarse, hay matrimonios que piensan que el divorcio es una cosa necesaria, hay jóvenes que creen que la masturbación es la salida que su cuerpo necesita. Quiero terminar entrando en un pacto.
con Dios para mantener una mente pura y limpia. Timoteo, ¿qué dice? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con las que de corazón limpio invocan al Señor. Acá hay algo importante acá. Cuando habla de una iglesia grande, está hablando la iglesia. De la casa, está hablando de la iglesia o en la casa. Pero está hablando utensilios de oro, plata, madera y barro. El barro y la madera están considerados que no son para usos honrosos. Recién la plata y el oro. Hay cristianos que siguen viviendo en el barro y en la madera. Pero cuando uno va cambiando, se vuelve plata y quiere ser oro, que brille. Y ese pacto es un convenio. Yo me propongo como cristiano vivir una vida apartada. Me comprometo a quitar todo pensamiento de inmoralidad en mi mente. Y quiero llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque aunque andamos en la carne, fíjese Pablo que es sincero, vivimos en la carne, andamos en la carne, no militamos según la carne, no somos un ejército carnal. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, ¿cuáles son los pasos para romper esos paradigmas de mi abuelita, de mi tío, de mi mamá? ¿Cuáles son los pasos? Arrepentirse. Activamos un nuevo ciclo de pensamientos, pensando lo bueno, lo puro. Entrar en un compromiso con Dios, un pacto con Dios. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a través de la palabra. Ahora voy a vivir por la palabra, de acuerdo a la palabra, conforme a la palabra. Moisés se fue al monte a buscar las tablas de la ley y el pueblo saltando, bailando, entregándose a otros dioses, y solo fue a buscar las tablas. Cuando el jefe no está, los indios bailan. Cuando el patrón de su empresa no está, los empleados hacen lo que quieren. Cuando el pastor Pablo no está en la iglesia, en la capilla, igual todos oran por él. ¿Verdad? ¿Sí? Éxodo, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón, el hermano, y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos acuda a ellos. Uy, se lo delegó bueno. Aarón era sacerdote. Y Moisés dice, bueno, qué mejor que dejarle al pueblo mío, a este pueblo duro de servir, a mi hermano que es sacerdote. Yo me acuerdo que cuando era monaguillo, a los 7 años era monaguillo en la iglesia católica, y le besaba la mano. Cada vez que venía el sacerdote le besaba la mano. ¿Usted hacía lo mismo con los sacerdotes? ¿Y por qué no me besaron la mano a mí? Porque yo no soy sacerdote. Usted es sacerdote también, dice Apocalipsis. Somos reyes y sacerdotes. O sea que tendríamos que besarnos las manos todos. ¿Cómo está mi hermano? Y justo se lo puso a Aarón, que era un líder pusilánime. Y ya termino.
3 minutos, me tengo que ir antes de las 10. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. Al sacerdote le dijeron, que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, ese que decía ser que vio a Dios, que sé yo qué, que hablaba de Dios y que quería que lo sigamos, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. Wow. Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traérmelo. Y esto le quedó sembrado en la mente de los católicos. Los sacerdotes le dicen a las mujeres, todo oro, todo zarcillo, todo, tráiganlo para la iglesia. En Italia, cuando estuvimos en Italia, ¿saben lo que hacían las mujeres? Hasta las casas le daban a los curas, a los sacerdotes. Le dejaban la heredad a los sacerdotes. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas, se la trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Basta que solo un hombre con una mente corrupta confunda y convierta la mente de todos los demás al pecado. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, pedimos que tú nos ayudes a sembrar en nuestra mente las cosas de Dios, arrepentirnos a una mente corrupta, a una mente inclinada al pecado, inclinada a la corrupción, a una mente fornicaria, adúltera, y que podamos tener la mente de Jesús. Cuando Él fue tentado en el desierto, Él supo, con la palabra de Dios, cómo reprender los ataques del enemigo, de Satanás. Y en el nombre de Jesús queremos reprender esos ataques de Satanás, echarlos fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, y acercarnos más a la cruz de Jesús. Padre, perdónanos, límpianos. Haznos una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. De esta manera hemos transmitido Majestad, su programa, tu programa, que puedes sintonizarlo a través de las redes sociales. Si quieres visitarnos, voy a dar el número de teléfono y la dirección para que puedas entrar y ser parte de esta familia grande que es Majestad. 661-388-8301, 661-388-8301. ¿Dónde estamos localizados? 219 Este